Un nuevo poder, el bautismo con el Espíritu Santo. Dios les bendiga en gran manera, estimados oyentes. La paz del Señor sea para con cada uno y cada una a esta hora. Como ustedes recordarán, si han venido siguiendo nuestros audios, en una lección anterior hablamos acerca de cómo desde nuestra conversión, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, nos da una nueva vida, nos ayuda de diferentes maneras y gracias a Él empezamos a forjar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Pero, estimado oyente, el propósito de Dios no es solo que tengamos una vida nueva al nacer del Espíritu y que su Espíritu Santo more en nosotros. Su propósito va aún más allá, pues Dios desea que nosotros experimentemos el poder de su Santo Espíritu para tener una vida victoriosa a pesar de las adversidades que se puedan presentar y también para servirle a Él de una manera eficaz. Ahora, ¿qué es esto? ¿De qué estaba hablando? Dirá alguien que tal vez no esté familiarizado con el tema. Bueno, ¿qué les parece si lo estudiamos y lo analizamos juntos a esta hora? Para eso usaremos la palabra que es viva y eficaz. Así es, usaremos la palabra de Dios. Nuestro tema de hoy, como pudieron leerlo en el título del video, está basado en el anuncio de Juan el Bautista en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 8, que dice: Yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Y también en base a la promesa de nuestro Señor Jesús en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, donde Él mismo exclamó diciendo: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y es así que en esta ocasión les traemos la lección número 8 de este discipulado, la cual lleva por tema un nuevo poder, el bautismo con el Espíritu Santo. Jesús, antes de morir, prometió a sus discípulos que enviaría al Espíritu Santo para que estuviera con ellos. Lo llamó el Consolador, término que viene del griego parakleto, que significa uno llamado a estar al lado de. Amados hermanos y hermanas, esta es una promesa bendita para cada uno de nosotros, porque Dios jamás nos dejará solos en nuestra vida y servicio a Él. Como ya vimos en Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús lo prometió a sus discípulos, porque estaba hablando con ellos en aquella ocasión. Pero en Hechos capítulo 2, verso 39, vemos que esta es una promesa extendida para todos los verdaderos creyentes. Dice su palabra, verso 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así es, mis queridos amigos y amigas, aquí estamos incluidos usted y yo por igual. Por lo tanto, esta promesa definitivamente es para usted y para mí. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios a esta hora por eso? Pues Él no hace acepción de personas. Así como dio de su Santo Espíritu y esa llenura allá en el día del Pentecostés, también lo puede hacer con nosotros, porque ya leímos en el verso 32 que claramente nos dice que es para todos aquellos cuantos el Señor Dios llamare. Ahora, ¿qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Perdón, es una buena pregunta. Y aquí, por favor, mucha atención, pues profundizaremos un poco para entender la diferencia entre nacer del Espíritu y ser bautizados con el Espíritu Santo. Bueno, en el libro de los Hechos encontramos la frase: fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hablamos de cuando los discípulos fueron bautizados con o en el Espíritu Santo. Así que podríamos definir que el bautismo con el Espíritu Santo es la primera experiencia de ser llenos del Espíritu. Esta plenitud viene cuando dejamos de lado todos los deseos de la carne y en nosotros hay ese deseo continuo de servir a Dios y permanecer orando todo tiempo. Mira lo que nos dice la palabra del Señor acerca de los discípulos antes que fueran llenos del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 14, dice: Todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego. Una vez más dice que perseveraban unánimes en oración y en ruego. Bueno, tú ya sabrás lo que significa perseverar, o sea, que estaban constantemente en oración. Algo muy importante de mencionar también es que esta maravillosa experiencia debe ser mantenida.
cultivada y profundizada cada día de nuestra vida. Veamos lo que nos dice Efesios 5, verso 8, capítulo 5, verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Aquí está la clave, amados hermanos y hermanas. Si queremos que esta plenitud perdure en nosotros, debemos andar como hijos de luz, haciendo la voluntad de Dios. Bueno, ahora que ya sabemos que el bautismo con el Espíritu Santo es esa experiencia de la llenura del Espíritu, y en una lección pasada estudiamos qué es nacer del Espíritu. Espero puedan, bueno, si no lo has escuchado, puedas ir a esa lección acerca del Espíritu Santo cuando uno nace de nuevo del Espíritu. Aunque para muchos ya esto está claro, me gustaría remarcar que el nacer de nuevo, o sea, la conversión, y el bautismo con el Espíritu Santo, o sea, la plenitud, la llenura, son dos manifestaciones distintas del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Y también debemos entender que nadie puede ser bautizado en el Espíritu sin haber nacido del Espíritu. Alguien tal vez dirá, wow, menciona mucho la palabra Espíritu. Bueno, eso es porque esta lección es totalmente acerca del Espíritu. Ahora, veamos qué nos dice la Biblia del nacer del Espíritu y el bautismo con el Espíritu Santo. Primeramente, hablaremos de nuestro Señor Jesús. Él nació del Espíritu Santo, pero fue bautizado con ese mismo Espíritu al subir de las aguas en su bautismo en el río del Jordán. Si me acompañan al Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 35, dice la palabra del Señor. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y vemos aquí cuando el ángel se le presenta a la Virgen María, quien era una mujer admirable y bueno, bienaventurada, pues Dios la escogió en aquel entonces para por medio de ella encarnar a su Hijo. Así es. Ahora, como nosotros sabemos, fue concebido por el Espíritu Santo. Así que eso es lo que estamos hablando acá. Claramente dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo el ángel. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ok, estimados oyentes, todos nosotros sabemos muy bien que la Virgen María concibió por el poder del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? No tenemos ninguna duda. Luego, allí mismo en Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versos 21 y 22, leemos que dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, mira una vez más, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Luego vemos en el capítulo 4, verso 1, que nos dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces podemos ver cómo Jesús nace por medio del Espíritu, y también cuando el Espíritu desciende sobre él, en el capítulo 4, verso 1 nos dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Como habrán notado, vemos estos dos acontecimientos en la vida de nuestro Señor, quien nació del Espíritu, como mencioné, y luego en su bautismo en agua, al descender el Espíritu Santo sobre él, nos dice la Escritura: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Ok, también tenemos a los discípulos, quienes recibieron el Espíritu Santo antes de la ascensión del Señor. Si me acompañan a San Juan, capítulo 20, verso 21 en adelante, dice la palabra del Señor: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Estamos oyendo, estimados oyentes? En el verso 22 nos dice: y habiendo dicho esto, hablando de Jesús, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Esto fue antes de que él subiera al cielo. ¿Recuerdan? Cuando ya él fue
ascendido y bueno, dice que lo cubrió una nube y ya los discípulos no vieron más y los ángeles se les aparecen. Bueno, ustedes conocen la historia, si no, bueno, ahí la encuentran en el libro de los Hechos. Pero lo importante para nuestra lección es que el Señor Jesús, antes de subir al cielo, después de resucitar, se les apareció en diversas ocasiones a los discípulos. Y en una de esas ocasiones, Jesús sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y es aquí cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Pero recibieron su poder, su llenura, hasta el día del Pentecostés, cuando vinieron sobre ellos lenguas repartidas como de fuego y hablaron en los idiomas de todos los lugares vecinos. En el versículo 4, capítulo 2, en el libro de los Hechos, nos dice de esta manera: fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces podemos ver cómo en San Juan, capítulo 20, versos 21 y 22, Jesús sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Pero en capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 4, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. También los creyentes en Samaria y Éfeso fueron bautizados con el Espíritu después de su conversión. Podemos leer Hechos capítulo 8, verso 4 al 24. Pero acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 19, verso 1 y 5. Dice la palabra del Señor: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Eso es una palabra clave. Cuando creísteis, o sea, ellos creyeron. Ok, otra vez la pregunta. Pablo pregunta de esta manera: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Como pudimos ver, ellos creyeron, pero cuando creyeron no recibieron esa llenura del Espíritu Santo, sino hasta que, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y Pablo impuso las manos orando sobre ellos, es que ellos tuvieron la llenura y fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo. Otro caso muy especial que encontramos en las Escrituras es el de Cornelio y su familia, quienes creyeron y recibieron el bautismo con el Espíritu casi simultáneamente. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 10, verso 1 al 48. Esto fue un caso muy, muy especial y de asombro para los judíos, pues a la misma vez también podríamos decir que fue de mucho gozo. Recordarán, si ustedes han venido siguiendo nuestro canal, saben que tenemos la historia de la iglesia cristiana. Tenemos esos estudios allí y allí mencionábamos cómo los judíos al principio habían dejado el evangelio solo para ellos, para la comunidad hebrea. Así que fue de mucho asombro cuando ellos visitan a los gentiles, a Cornelio y su familia, y ellos ven que el Espíritu Santo se manifiesta en la misma forma que cuando ellos en el día del Pentecostés. Así que, como digo, fue de mucho asombro, pero a la misma vez de mucho gozo. Tenemos también el caso del apóstol Pablo, a quien Jesús mismo, ya glorificado, se le presentó y le habló. Por supuesto que Pablo creyó al escuchar las palabras de Jesús, pero si lees el capítulo 9 de los Hechos, verás que es hasta el verso 17 que nos dice la palabra. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, hablamos de Pablo, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Luego, en el versículo 20 nos dice:
que enseguida Pablo predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y es que, amados hermanos y hermanas, el ser bautizado con el Espíritu Santo a la verdad tiene un propósito especial. No es solamente para hacer shows en las iglesias como algunos hacen hoy en día, que a la verdad en algunos lugares al ver lo que se está haciendo, con todo respeto, pero nos ponen en duda si es que en verdad el Espíritu Santo está allí en ese lugar o son otro tipo de manifestaciones. Como digo, lo digo con respeto, pero o sea, ustedes pueden ver videos en la web, en YouTube, de algunas manifestaciones que a la verdad, bueno, nos ponen en qué pensar. Tampoco el bautismo del Espíritu Santo es para sentirnos superiores a otros o pensar que somos más especiales para Dios que nuestros hermanos y hermanas de alrededor. Como dijimos, hay un propósito especial para este don de Dios. Si deseas ir a través de las Sagradas Escrituras y estudiarlo juntamente con nosotros, no te pierdas la segunda parte de este capítulo número 8 de Discipulado, el cual hemos titulado Un nuevo poder, el bautismo con el Espíritu Santo. Si Dios nuestro Padre nos lo permite, en la próxima lección estaremos estudiando, número 1, el propósito del bautismo con el Espíritu Santo de Dios. Número 2, cómo se recibe el bautismo con el Espíritu Santo. Número 3, pruebas del bautismo con el Espíritu Santo en la Biblia. Y 4, de la doctrina a la experiencia. Esperamos nos puedas acompañar. Será hasta la próxima. Bueno, recuerden, tratamos de ser breves en estas enseñanzas para no robarles mucho tiempo, pero esperamos que estén siendo de beneficio y juntos estemos aprendiendo cada día más de la palabra de Dios. Les deseamos una excelente tarde, mañana, noche, dependiendo a qué horas escuchas este audio. Nos despedimos con una breve oración. Ahí donde estás, dispón tu corazón y vamos a orar. Padre bendito, gracias Dios eterno por su bondad, su amor y su misericordia. En el nombre de Jesús nos presentamos delante de su presencia, amado Dios, y le damos las gracias por permitirnos una vez más hacer estos estudios. Señor, que sean de bendición para los hermanos que recién se convierten, que necesitan ser discipulados, Señor, para que se afirmen en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Bendígales donde quiera que se encuentren. Señor, guárdeles, protéjales a ellos y a sus familias y ayúdenos a cada día crecer más en el conocimiento de su palabra y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, aquel que esté pasando por adversidades, problemas, Señor, sea usted extendiendo su santa y poderosa mano para ayudarles y sostenerles. En el dulce nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén y amén.